Hola, buenas tardes, esto es Daily Tenent de Politicast. Hoy es martes 9 de junio de 2020, son las 7 de la tarde y arrancamos. El Consejo de Ministros aprueba el decreto de la nueva normalidad, donde se unen todas las normas y sanciones para seguir con la vida después de la pandemia del coronavirus. Esto se pondrá en marcha a partir del 21 de junio, cuando termina el estado de alarma en España. Y hay cambios importantes, como que siguen las mascarillas siendo obligatorias para ir a la calle en sitios públicos, tanto abiertos como cerrados, pero ahora la distancia de seguridad entre personas se puede reducir y se reduce a 1,5 metros. Habrá sanciones de hasta 100 euros para quien no cumpla esa obligación en espacios cerrados. Serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control de que se lleve la mascarilla. Además, se regula la obligación y ahora la podrán utilizar a partir de los 6 años en lugares de la vía pública, aire libre o en lugares cerrados que no se puede garantizar la distancia de seguridad. Será obligatoria también en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. Los servicios de salud de las comunidades autónomas tendrán que garantizar también en todos los niveles de la asistencia y en especial en la atención primaria que a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realice una prueba diagnóstica por PCR o otra técnica. El decreto de la denominada nueva normalidad estará vigente hasta que Sanidad considere que la epidemia no supone un peligro. Previsiblemente será cuando haya un tratamiento eficaz o una vacuna. Y esto saldrá adelante, este decreto de la nueva normalidad en el Congreso saldrá adelante porque la senda de la colaboración entre ciudadanos y el gobierno no ha terminado con el estado de alarma. Tras aprobar las últimas prórrogas del estado de alarma, ahora Ciudadanos también dará apoyo a este nuevo decreto de la nueva normalidad. Se une así al PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que también anunció el pasado lunes que daría su apoyo, y también el que podría llegar también Esquerra Republicana, en el que están conversando actualmente, pero parece que va por buen puerto. Así que es previsible que se pueda unar de nuevo la mayoría amplia de la última prórroga de la semana pasada. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, ha anunciado este nuevo acuerdo, alegando que ahora es cuando se deben hacer los pasos para volver a lo que es la normalidad. La Moncloa mantiene los canales abiertos con Ciudadanos y con los partidos de la mayoría de la investidura. Esto significa que Pedro Sánchez podría renovar otra vez un nuevo decreto gracias a dicha mayoría. En cambio, la relación con Ciudadanos sigue siendo buena y ejemplo de ello es que el gobierno ha trasladado al partido el borrador del decreto de la llamada nueva normalidad antes de ser aprobado para que Ciudadanos pueda introducir medidas que permitan su apoyo en el Congreso. El intercambio de papeles se hizo el fin de semana y Ciudadanos hizo llegar a la Moncloa, tras estudiar el borrador, un paquete de mejoras para el decreto. Este lunes por la tarde quedaban algunos flecos por resolver, pero toda discusión era sobre cuestiones técnicas y el acuerdo ya estaba más que hecho. 9 de cada 10 autónomos habrán recuperado su actividad y abierto sus negocios antes del próximo viernes 12 de junio, según la Asociación de Trabajadores Autónomos, la ATA. Se estima que el 88% de los autónomos volverá a trabajar a lo largo de esta semana, incluyéndose en ese porcentaje todos aquellos trabajadores por cuenta propia que no habrán cesado su actividad durante los últimos 3 meses y que suponen un 22% del total en España. Atendiendo a esta reincorporación por comunidades, en la región de Murcia es donde más autónomos han logrado regresar o mantenerse activos con un 94%, por delante de Galicia y País Vasco con un 93%, mientras que Navarra y Extremadura con un 92%, Andalucía, Aragón y Cantabria 91% y Asturias con un 90% también han logrado situarse por encima de la media. Esta forzosa parálisis laboral derivada al coronavirus también ha derivado en el registro de unas cuotas de facturación significativamente inferiores a las obtenidas en 2019. Atendiendo a los datos de los últimos 5 meses y comparados con los del mismo periodo del año anterior, la caída media registrada es del 60%, habiendo sido del 80% para el 16% de los autónomos. Sin embargo, el porcentaje más alto de afectación recoge a más de la mitad de los autónomos, 57%, cuya facturación ha caído entre el 40 y el 60%. Mientras que tan solo el 2,6% ha visto mejorada su recaudación con respecto a lo obtenido hasta el momento en 2019.
Otra polémica más en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y ya van unas cuantas que tambalean aún más el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Varios correos electrónicos vistos por el diario El País, que lo sacan exclusiva, explica que un alto cargo de la Consejería de Sanidad solicitó que se enviaran protocolos firmados por él mismo de exclusión de enfermos para decidir si se dejaban morir o no a las 475 residencias de Madrid que fueron enviadas esos protocolos. Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, han asegurado que su gobierno no dio nunca la orden de excluir a personas con discapacidad o dependientes y que un documento que llegó a las residencias era un borrador que se envió por error. Precisamente se referían a ese documento de exclusión de personas. Carlos Murdeviu era director de Coordinación Sociosanitaria y envió al menos 4 correos a la Consejería de Políticas Sociales pidiendo dar traslado de los protocolos de triaje el 18, el 20, el 24 y el 25 de marzo. Esos documentos, todos firmados digitalmente por él, fueron la guía que siguieron hospitales y residencias para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19. Como explican los documentos, el fin era evitar el colapso de la sanidad madrileña, cosa que no se consiguió. Pero, según los hijos y nietos de residentes de quienes fueron denegada una hospitalización por COVID-19, la Comunidad de Madrid sacrificó la vida de sus familiares para lograr ese fin. De hecho, ya hay una denuncia en curso por esa negligencia. La comunidad anunció el 13 de mayo la destitución de Murdeviu, poco después de la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, toda esa polémica que hubo por el avance o no de la desescalada, y la dimisión de Murdeviu fue debido también a ello. El puesto de Murdeviu lo ocupa Javier Martínez, uno de los 22 geriatras que elaboraron los documentos y los protocolos que han salido de la Comunidad de Madrid. Martínez tuvo la decisión de los traslados al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles desde más de 40 residencias en esa zona. Tanto Murdeviu como Martínez no han querido aclarar nada de ello cuando han sido consultados por diferentes diarios. Y hoy nos ponemos con una curiosidad, y es que un estudio basado en las consultas en internet y el tráfico de Wuhan concluye que el coronavirus empezó a circular desde el pasado mes de agosto. Los investigadores ya saben que el virus estaba en circulación antes de los primeros casos confirmados durante el mes de enero de este año en Wuhan, y calculan que entre octubre y noviembre de 2019 el patógeno ya se adaptaba a los humanos. Sin embargo, esta investigación hecha por la Universidad de Harvard analiza ahora los movimientos en los aparcamientos en los hospitales de la ciudad china y las consultas de síntomas compatibles con el coronavirus en internet para concluir que la enfermedad podría haber mostrado señales desde agosto. Ha utilizado flujos de datos previamente validados y obtenidos mediante imágenes de satélites de los aparcamientos hospitalarios y de las consultas de Baidu, el principal buscador de internet en China, de términos relacionados con síntomas compatibles con la enfermedad. Los analistas de la Universidad de Estados Unidos han observado un incremento del tráfico entre 110 y 150 vehículos más diarios aparcados en 5 zonas hospitalarias de Wuhan, así como un incremento de las consultas en internet con los términos tos, síntomas respiratorios y diarrea. La misma investigación reconoce que el aumento de estas búsquedas, salvo la relacionada con los síntomas de malestar intestinal, también se produce en las temporadas anuales de gripe. Sin embargo, el cruce de datos lleva a los investigadores a calcular que el virus, a raíz de la afluencia de personas a centros médicos y las consultas a través de la red, ya estaba en circulación a finales de verano. Ponemos las dos noticias internacionales para este Daily 10 y hablamos de la OTAN. Pese a que hay muchas críticas del poco uso de este organismo, su presidente, el ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg, ha puesto en marcha el proceso de reflexión sobre el futuro de una alianza militar nacida tras la Segunda Guerra Mundial y que parecía haber perdido pie con el fin de la Guerra Fría y el desmoronamiento de su principal enemigo, la Unión Soviética. 3 décadas después de la caída del telón de acero y con 2 de los principales aliados, Estados Unidos y Francia, cuestionando la utilidad de la OTAN, Stoltenberg está convencido de que el objetivo para 2030 debe ser una alianza más fuerte militarmente, más unida políticamente y más global. Stoltenberg ha presentado su visión durante una videoconferencia organizada de manera conjunta por Atlantic Council y el German Marshall Fund, 2 influyentes centros de estudios con sede en Washington y con una clara vocación transatlántica. El proceso de transformación de la alianza debería culminar el año que viene, en 2021, pero Stoltenberg, al frente de la organización desde hace 6 años y con mandato al menos hasta
hasta septiembre de 2022, y ha adelantado hacia dónde pretende encaminar una iniciativa que empieza a adquirir un aire de refundación. El mensaje del secretario general de la OTAN, sin embargo, parece dirigirse a un nuevo mundo que todavía no existe. Su escenario requeriría dejar atrás los rebrotes unilateralistas que han triunfado en esta década en los Estados Unidos de Donald Trump o en el Reino Unido de Boris Johnson. La irrupción de la OTAN como plataforma política podría chocar además con el instinto de referencia supranacional occidental que cultiva la Unión Europea, a la que pertenecen buena parte de los aliados. Y acabamos en Eslovaquia, uno de los países que parece que la situación del coronavirus ya es más normal. Su ministro, Igor Matović, ha anunciado este martes la reapertura de fronteras y del espacio Schengen en el país el próximo 10 de junio, mañana. Además, será el primer país de la Unión Europea en el que el uso de la mascarilla no será obligatoria en la calle. Es un paso más en los planes de Eslovaquia, un país que ya se ha considerado como COVID-free, y es que después de que la semana pasada los gobiernos de República Checa y la propia Eslovaquia acordaron la reapertura de la frontera común entre ambos países, después de que los pasos entre ambos países fuesen cerrados desde el marzo, en plena escalada global de la pandemia del coronavirus. Ahora, con esto pretende que los turistas vuelvan a visitar el país. Eslovaquia, cabe de recordar que es uno de los países menos afectados por la pandemia, y es que actualmente registra 1.531 casos y solamente 28 fallecidos. El resto han sido curados. De hecho, su primer fallecido no llegó hasta el 23 de mayo, cuando en España o en Italia ya estábamos hablando en el mes de marzo. Y hasta aquí un nuevo Daily Ten, el del martes 9 de junio de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos como siempre, y les recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí les habla @Iván_Beas4 en Twitter, en Instagram @depolíticas_, y en YouTube, por favor, importante, youtube.com/depolíticas, tenéis todos los podcasts. Les espero mañana con más noticias políticas.